Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Gloria a Dios. Yo quiero invitarle a que abra la escritura, por favor. Acompáñeme a la palabra del Señor. Quiero leer Lucas capítulo 19 y versículo 10. Vamos a estar leyendo ahí en este pasaje. Lucas capítulo 19. Vamos a estar leyendo el versículo 10, por favor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vuelvo a leerlo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a arrancar hoy, los días jueves, hemos venido hablando acerca del reino de Dios. Y en estos últimos 3 meses del año, que le cuento que ya se va a ir el año otra vez, aleluya. En estos últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, vamos a ver acerca del beneficio o los resultados de vivir en el reino de Dios. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando empezamos a caminar en el reino de Dios? ¿Qué bendiciones, qué beneficios, qué resultados se empiezan a ver en nosotros? Y por supuesto, no podríamos pasar de largo en diferentes temas sin antes ver el primer y gran beneficio que el Señor nos ha dado al meternos a su reino, y es la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A mí me llamó mucho la atención el texto que estábamos leyendo cuando dice que el Señor vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si usted ha tenido la experiencia de perder algo valioso, usted ha sentido aquella aflicción, aquella desesperación de no poder encontrar aquello valioso que se le ha perdido. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando el tema, me recordé de hace un par de años, creo yo, que cuando estábamos en la casa, en mi casa, estábamos recogiendo, por cierto, en este tiempo de otoño, que usted ve que se caen todas las hojas, y entonces nos tocó reunir las hojas en grupos para luego recogerlas y echarlas en bolsas de basura. Pero hacía un tiempo atrás que con mi esposa habíamos cumplido, hace un buen rato ya, habíamos cumplido 25 años de casados. Hace años ya llevamos más de 30 y pico ya, pasamos ya. Entonces a los 25 años decidimos que ya era tiempo de cambiar los anillos, porque mire, hermano, ya me costaba sacármelo, en realidad ya estaba todo apretado y ya no nos quedaba muy bien. Entonces decidimos en esos 25 años cambiar los anillos y compramos unos nuevos. Pero para que no me pasara lo de muy apretado el anillo, entonces decidí comprar uno un poquito más suelto, tan suelto que se me sale así, mire. Dije yo, en lo que engordo aleluya, cuando engorde me va a quedar bien. El problema es que ya no engordé, me quedé ahí. Y entonces cuando estábamos recogiendo las hojas que íbamos a echar en la basura, de repente me di cuenta que ya no estaba el anillo. Y como habían sido muchos grupos de hojas y ya teníamos bolsas llenas de basura, entonces me entró una aflicción, hermano.
hermano. De veras me entró una aflicción. No porque me iban a pegar, aleluya, sino porque, y no tanto por el valor del anillo, sino por el significado, por lo simbólico. Y entonces entró una aflicción a mi alma, hermano, de veras. Y empecé a buscar entre las hojas, y una por una, uno de los grupos, y me eché los grupos de hojas que todavía estaban. Y luego tuve que ir con las bolsas de basura, pues, porque no las encontraba. Pasé, creo yo, unas 2 horas buscando entre puño y puño, entre puño y puño. Y mi alma, hermano, desesperada. Hasta que de repente, en una de esas que le di vuelta de nuevo a la bolsa, saqué las hojas, de repente, ¡bum!, vi que brilló el anillo ahí. Y entonces lo recogí y de veras sentí el más grande reposo que pudo haber en mi alma en ese tiempo. Pero me llamó la atención esto, ¿sabe por qué? Porque usted y yo para el Señor somos valiosos. Nos descarriamos, ¿cómo no? No fue Él el que nos perdió. Fuimos nosotros los que nos perdimos en el camino. Sin embargo, Él movió cielo y tierra y el universo para encontrarnos. ¿Y sabe cómo lo hizo? Dando Él lo más valioso que Él tenía, a su propio Hijo, para rescatarnos a nosotros. Si hay alguien, hermano, que ha mostrado su amor, es Dios. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo nos habíamos perdido. Pero bendito sea el Dios del cielo que vino a rescatarnos. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que hablar de la salvación, indudablemente, hermano, que nos podría llevar bastante tiempo. Pero yo quiero que usted vea que la salvación tiene implicaciones en nuestra vida. Tiene implicaciones no solo pasadas, porque perdonaron nuestro pasado, sino que tiene implicaciones en el presente, porque el Señor está cambiando y transformando nuestra vida. Pero además tendrá implicaciones, la salvación tendrá implicaciones en el futuro, cuando la salvación de Dios sea plena y total para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver esas 3 etapas, esas 3 implicaciones de la salvación. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 19, versículo, voy a leer desde el versículo 6 en adelante. Podríamos leer Lucas capítulo 19. Aleluya. Leo desde el versículo 6. Entonces él descendió a prisa, está hablando de Zaqueo. Él descendió a prisa y le recibió gozoso, dice. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Al verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este pasaje, hablando de la salvación que se recibe en el momento, es interesante revisarlo, porque en él encontramos mucha enseñanza. Por ejemplo, es la vida de Zaqueo. Jesús había llegado a Jericó, me parece, había llegado a Jericó, y resulta que la multitud lo seguía. Pero había un hombre ahí entre todo ese grupo, entre toda esa multitud.
Había un hombre que quería verlo, pero no podía, porque dice la Biblia que era pequeño, era chiquito. En mexicano, chaparrito y gordito, quizás, a saber, no lo sé. La cosa es que dice que quería ver a Jesús, pero no lo podía hacer. Entonces se subió a un árbol, a un sicómoro, se subió para poderlo ver. Y entre las enseñanzas que usted y yo podemos sacar, dice que era bajito, que era rico, pero que entre los judíos tenía malísima reputación, porque era el jefe de los publicanos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Pero las tres cosas que acabo de mencionar nos enseñan mucho en cuanto a la salvación. La primera dice que era pequeño y no podía verlo. Eso, su condición física, su vida era limitada, como cualquier otra persona, con limitantes, con problemas para ver a Dios, con limitantes en su vida. Sin embargo, la salvación de Dios es tan amplia y misericordiosa que no importa nuestra condición, nuestras limitantes, nuestra bajeza, nuestra raza, de lo que sea, no importa, Dios quiere salvar nuestra vida. Dios demostró su amor alcanzando personas que la religión, el judaísmo o cualquier otra religión hubiesen desechado. Pero Dios no desechó a nadie. Dios siempre extendió su mano de misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así como Zaqueo, usted y yo tenemos nuestras limitantes. Teníamos nuestras limitantes para ver a Dios. No podíamos alcanzarlo a ver. Sin embargo, Él nos alcanzó a nosotros por la pura misericordia. La Biblia dice que era rico, y la misma palabra nos dice cuán difícil le es a un rico entrar al reino de los cielos. No porque Dios haga acepción de personas con los ricos. No, porque el corazón del rico casi siempre está ganado por el amor al dinero. Y cuán difícil es amar a Dios cuando se ama más el dinero. La Biblia dice: no podemos servir a dos señores. O amarás a Dios o amarás al dinero. Por eso la riqueza que tenía Zaqueo ya era un problema para él, porque le iba a costar ver la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios estuvo dispuesto a decirle al rico Zaqueo: bájate de ahí, que hoy voy a posarme en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir eso? No importa cuán difícil haya sido para alguien, hermano, ver a Dios o conocer a Dios, Dios hace cualquier cosa por alcanzar a alguien con su salvación. ¿Cuánto le habrá costado a usted a Dios, hermano? Aleluya. ¿Cuánto le habrá costado a usted a Dios? ¿Cuántas veces le huíamos nosotros a Dios? ¿Cuántas veces rechazamos los llamados de los hermanos a que buscáramos al Señor? ¿Cuántas invitaciones a la iglesia rechazamos? No tengo tiempo, eso no es para mí, yo estoy ocupado, yo no. ¿Y cuántas veces el Señor tuvo que hablarnos una y otra y otra y otra? ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Para un rico era difícil entrar al reino de los cielos, pero también para nosotros, porque teníamos nuestras cosas, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra propia filosofía, nuestra propia religión. Y algunos hasta quizás decíamos: yo en la religión de mis padres voy a morir. Pero la misericordia de Dios fue grande. Y siguió el Señor llamándonos. Mire, cualquiera no hubiera llamado a Zaqueo para ser salvo. Si hubiera sido el deseo
de un judío por alcanzar a Zaqueo, yo le aseguro que ningún judío quisiera que Zaqueo hubiera sido salvo. Porque la Biblia lo menciona. Los publicanos eran odiados por el pueblo judío. Los publicanos eran gente desechada prácticamente. Por eso el Señor les tuvo que reconvenir a los judíos diciéndoles algo que les ha de haber molestado. Cuando les dijo el Señor: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van a ir adelante de vosotros. Como diciendo, ellos van a entrar primero al reino de los cielos. Tocó los dos negocios, tocó los dos servicios más abominables para el pueblo judío. Así miraban a Zaqueo, pero Dios lo miraba con ojos de misericordia, como a nosotros nos vio. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note, por favor, note la misericordia de Dios, cómo se muestra en la vida de Zaqueo, que con sus limitantes el Señor lo salvó. Con su riqueza y con su imposibilidad para entrar al reino de los cielos, Jesús lo salvó. Porque Dios es grande en misericordia. Amén, hermanos. Bueno, y lo más tremendo, hermano, es que ya estando en la casa del Señor, Zaqueo se pone de pie y dice: voy a dar la mitad de mis bienes a todos los pobres, y a quien haya defraudado le voy a pagar 4 tantos más. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién hace eso? Solo una persona que ha convertido su corazón hacia Dios. Solo un convertido de nuevo puede hacer acciones tan justas como esas. Eso quiere decir que sí, Zaqueo se había convertido al Señor sin ni siquiera decir una sola palabra. Solo la presencia de Dios había inundado la casa de Zaqueo con salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le ha llenado Dios su casa con la salvación? Veamos qué dice más la Escritura. Salmo capítulo 3, verso 8. Sigamos aprendiendo en la primera implicación de la salvación. En la vida pasada, el Señor perdona todos nuestros pecados y nos hace una nueva criatura, una nueva persona. Eso tiene que ver con la salvación. Mire lo que dice el Salmo capítulo 3, verso 8. Gloria a Dios. Ahí está, hermano. Dice: la salvación es de Jehová, y sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. ¿Sabe por qué quiero usar este texto? Porque usted y yo sabemos, pero quiero dejarlo muy bien claro, que la salvación sin Dios es imposible. Sin Él es imposible. Si no tuviéramos al Cristo crucificado y resucitado, que nos ofrece su salvación, usted y yo no podríamos alcanzar de ninguna manera la salvación de nuestras almas. En otras palabras, la salvación viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Viene de arriba. No hay aquí en la tierra ni abajo de la tierra hay forma de alcanzar salvación, sino por medio de aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Dios de los cielos, hermano, que extendió su mano para que usted y yo seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos Juan capítulo 17, versículo 3. Ahora, en esta salvación que usted y yo ya tenemos, ¿cuántos tienen la salvación de Cristo? A ver, levante su mano si usted ya recibió la salvación de Cristo Jesús. Vale. Si usted no la ha recibido, yo le aconsejo que acepte la salvación de Cristo, porque si no tiene esa salvación, no hay manera de poder ir al reino de los cielos. Juan capítulo 17, versículo 3. Quiero mostrarle algo importante en esta etapa de nuestra salvación.
Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. Oiga esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Parte, hermano, de la salvación que el Señor nos ha ofrecido tiene que ver muchísimo con conocerle a Él, conocer a Dios y conocer a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos comprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Esto tiene que ver con evidencias de nuestra salvación, con las evidencias de que Dios nos ha salvado. Nadie que verdaderamente se haya convertido a Jesucristo desecha o rechaza conocer a Dios. De tal manera que cuando uno ha recibido la salvación de Cristo, empieza a invertir su vida en conocerle a Él. ¿Por qué? Porque en eso consiste la vida eterna. Es lo que dice el texto. Esta es la vida eterna, en que conozcan a Dios y conozcan a Jesucristo. Entonces, esta parte es importante, hermano, porque mucho creyente se queda con la única experiencia de algún día haber levantado su mano y haber hecho la oración de confesión para ser salvo, pero luego se pierden en el olvido, se pierden entre la multitud, se pierden entre una experiencia nada más y se olvidaron de buscar de Dios o de conocer. Pero la vida eterna consiste en conocerle. ¿Cuántos me están entendiendo? La vida eterna consiste en conocerle a Él y conocer a su Hijo Jesucristo. De tal manera que la evidencia, una evidencia de nuestra conversión es que invertimos nuestro tiempo en conocerle, en conocer al Señor. No podemos perder el tiempo, hermano, aunque hayamos levantado la mano en alguna ocasión y hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón. Si no le estamos buscando, mire, ¿no será que solo nos emocionamos un momento? ¿No será que solo nos empujaron a que levantaran la mano? ¿No será que solo nos motivaron a que levantáramos la mano? Pero si hay conversión, lo más seguro es que la persona va a empezar a interesarse en conocer al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuánto se interesa usted en conocer de Dios? ¿Cuánto nos interesamos en leer y en conocer del Señor? Esa es parte de nuestra salvación. Vamos a un segundo elemento. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. El segundo elemento que yo quiero ver con usted es que la salvación de Cristo se va confirmando en nuestra vida. A medida que vamos avanzando, la salvación del Señor se va confirmando en nosotros. Fíjense, Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. ¿Lo tiene, hermano? Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados. Cuando usted y yo lo hemos reconocido, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todos nuestros pecados son borrados.
Pero si nos quedamos aquí en la tierra, o si el Señor permite que dejarnos aquí en la tierra, entonces viene, diríamos, una segunda etapa. Una etapa donde usted y yo debemos aprender a dejar atrás las cosas que estorban, las cosas que nos detienen, las cosas que el diablo va a tratar de hacer para detenerlo en su vida cristiana. Y mira, hermano, y vaya que el diablo, hermano, hace un buen trabajo. Fíjese, hermano, hace trabajos tan buenos que mucha gente se queda en el camino porque no lograron superar los obstáculos que el enemigo empezó a poner en sus vidas. Por eso el apóstol Pablo nos enseña a dejar atrás lo que hay que dejar atrás, esforzándonos en caminar hacia adelante, esforzándonos a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque la salvación en Cristo se va perfeccionando en nuestra vida, o se va confirmando en nuestra vida a medida que vamos saltando los obstáculos que el mundo pone, que el diablo trata de ponernos adelante, o que nuestra misma carne va elaborando en nuestra vida. Por eso el llamado del apóstol Pablo en Filipenses: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, dice, pero yo una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. ¿Sabe cuál es esa? La idea, la idea de aquellos corredores que cuando están a punto de llegar a la meta hacen su último esfuerzo extendiéndose para alcanzar la meta. La vida del cristiano es como una carrera. La vida del cristiano es una carrera con obstáculos, una carrera en la que el diablo quiere detenernos. Pero si Cristo está en nuestra vida, debemos esforzarnos porque nada nos detenga. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A muchos los ha detenido el desánimo, a muchos los ha detenido la amargura, a muchos los ha detenido el odio, a muchos los ha detenido el resentimiento, a muchos los ha detenido el pecado, a muchos los ha detenido la misma carne. Pero el apóstol Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero yo estoy luchando y estoy corriendo para alcanzar la meta en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha tenido usted obstáculos en su vida, hermano? ¿Ha tenido estorbos en su vida como para que ya no busque a Dios? Sí, han habido bastantes quizás. ¿Cuántos hemos superado? ¿Cuántos nos han detenido? El apóstol Pablo decía algo que a mí me llama mucho la atención, porque decía que oraba, el apóstol Pablo oraba para terminar su carrera. ¿Sabe cómo? Con gozo, dice. Eso quiere decir que se puede estar corriendo la carrera sin gozo, triste, desalentado. Pero el apóstol Pablo nos invita a que caminemos nuestra carrera con el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no sé cómo vive usted todos los días, pero yo estoy muy claro en que todo lo que acontece a nuestro alrededor, en los trabajos, en nuestra vida, hermano, no todas son cosas que traen gozo. No todas las cosas que pasan a nuestro alrededor traen alegría. Sin embargo, si Cristo está dentro de tu vida, Él es el gozo que puede, hermano, puede llenar nuestra vida a tal grado que a pesar de lo que estemos viviendo, el gozo del Señor puede estar dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El diablo va a querer detenerte, el diablo va a querer destruirnos, va a poner obstáculos, va a decirte: ya no busques a Dios, ya no ores, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué oras? El diablo va a hacer de todo. Pero la salvación se confirma en aquellos que van saltando los obstáculos
y extendiéndose hacia la meta, en el que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cómo va usted en su carrera, hermano? Aleluya. ¿Cómo va usted en su carrera? Hace algunos años me acuerdo haber visto un video de una carrera de 400 metros, me parece que era. No, sí, 400, la vuelta completa, 400 metros, pero era una carrera olímpica. Y uno de los que más se enfocaban en la carrera era como el favorito para ganar, porque era buenísimo, no, nadie lo podía alcanzar, era bueno para correr. Y lo enfocaban, las cámaras lo enfocaban mucho al favorito, porque obviamente todos esperaban que él ganara la carrera. Pero resulta que cuando dieron el disparo de salida, todos salieron en la carrera, pero cuando iba como a la mitad de la carrera, tropezó en el pie de otro. Y entonces se fue de bruces, el favorito. Se fue de bruces. Y todos los demás siguieron corriendo. Y él tirado en el suelo. Toda la gente se puso de pie como asustado, como asombrado de lo que estaba pasando. Y de plano dijeron, se terminó, ya no pudo hacer nada. Y en realidad sí, perdió la carrera. Pero lo que impresionó a toda la multitud que estaba en el estadio es que él se levantó. Se había casi fracturado un pie, pero él se levantó y con un pie empezó a saltar el resto de toda la carrera que le faltaba. Póngale, si fue la mitad, 200 metros más, con un pie. Y por supuesto no lo dejaban, le decían no te muevas, detente, trajeron una camilla, pero él no dejó que nadie lo detuviera. Nadie. Se puso de pie. Le urgían a que se quedara quieto para que no se lastimara más, pero él se levantó y hizo a un lado a todos los que lo estaban deteniendo y empezó a saltar en un solo pie hasta que terminó la carrera. Suena como a alguien que no quería dejar sin llegar a la meta. Suena como un hombre que, a pesar de la circunstancia que ahora tenía, que se había fracturado, que no era necesario terminar, entre comillas, para otros, para él era necesario terminar la carrera. Para él era necesario. Para el público no. Para los médicos menos. Necesitamos llevarte ya, pero él hizo a un lado todo lo que se oponía y terminó su carrera. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos caemos en el evangelio? ¿Te paras y empiezas a seguir corriendo? ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos trata de detener? Hazlo a un lado. Dile, no me estorbes, aleluya. Hazte un ladito. Yo voy a seguir mi carrera, no importa lo que me haya detenido, no importa la circunstancia que estoy viviendo, yo me voy a seguir esforzando para llegar a la meta, porque Dios no vino a salvarte solo por un rato. Cristo no vino a dar su vida por nosotros para que corramos la mitad de la carrera. La mitad de la carrera es como que nada hubiéramos corrido. Aunque hubieras corrido casi los 3/4 de la carrera, pero si no llegaste a la meta, de nada sirvió. De nada sirvió. La carrera cristiana o se lleva a cabo por completo, o lo que hiciste en el camino no sirvió de nada. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ¿será qué? Salvo. Si te caíste, levántate. Si te dolió, sobémonos un rato en la presencia de Dios, hermano.
Digámosle: Señor, consuélame, Señor, fortaléceme, pero yo sigo adelante. Quita todo obstáculo del camino y sigue adelante. Quizás no te van a aplaudir los del estadio, pero allá arriba yo te aseguro que cuando entremos en entrada triunfal hacia el cielo, todos allá van a estar aplaudiendo de que llegaste a la meta en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La segunda etapa de la salvación entonces consiste en no detenernos en el camino. Ya recibimos la salvación, nuestros pecados fueron perdonados, pero viene una etapa en la que vienen obstáculos, vienen cosas que te van a querer detener y necesitamos seguir adelante todos los días de nuestra vida. Veamos un texto más, por favor. Hebreos capítulo 2, verso 2 al 3, nos advierte de no descuidar la salvación que Dios nos ha dado. Hebreos 2, verso 2 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, oiga esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Oiga esto, el Señor nos anunció y lo han venido confirmando todos los que oyeron. Hermano, mire, todos los sucesores después de Cristo, los apóstoles, vinieron otros discípulos, otros apóstoles, otros predicadores, y todos ellos han venido confirmando lo mismo, la palabra que el Señor Jesucristo nos dio. Pero ¿cómo escaparemos, dice la Biblia, si descuidamos una salvación tan grande? En esta etapa, hermano, no podemos descuidarnos. Debemos estar firmes cuidando lo que el Señor nos ha dado. Y número 3, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. La tercera etapa o la tercera implicación de la salvación en la vida cristiana será cuando la salvación sea plena en nuestra vida, cuando la salvación se complete. Ese es el tiempo futuro. Mire cómo la salvación opera en el pasado, perdonando nuestros pecados. En el presente, ayudándonos a quitar los estorbos del camino y extendiéndonos hacia adelante. En el futuro, la salvación se volverá plena. La salvación se volverá completa cuando el Señor venga por nosotros. 1 Corintios 15, versos 51 al 52 dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿qué dice, hermano? Seremos transformados. La salvación se completará, la salvación será plena en nuestra vida cuando lo mortal, el cuerpo mortal, sea transformado en un cuerpo inmortal. Ahí se va a completar el proceso de la salvación. Cuando los muertos en Cristo sean levantados y sean transformados. Y cuando los que vivimos aún, como dice Tesalonicense, seamos transformados por el Señor y seamos arrebatados para estar para siempre con el Señor en las nubes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, ¿qué nos toca hacer ahora, hermano? ¿Qué nos toca hacer ahora? ¿Descuidarnos? No. ¿Olvidarnos de lo que Dios ha hecho? No.
Lo que nos toca ahora es esforzarnos por librar todos los obstáculos, porque vendrá el día en que cuando el Señor transforme nuestra vida a plenitud, la salvación estará por la eternidad en nuestra vida. Pero ahora lo que nos toca es esforzarnos para no descuidar la salvación que Dios nos ha dado, para estar presentes en el día en que la trompeta del Señor suene y los muertos en Cristo sean levantados y nosotros seamos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos queremos oír aquel día que el Señor venga? No lo oí mucho. ¿Cuántos esperamos? ¿Cuántos esperamos estar en ese día? Ahora, ¿qué nos toca hacer hoy? Esforzarnos, librar los estorbos, librar los obstáculos, librar las minas que el diablo tira para detenernos. Quitar, hermanos, saltar las trampas que el enemigo opera y pone para que usted y yo nos caigamos al suelo y no sigamos adelante. Nos toca esforzarnos hoy, no mañana, hoy. No debemos cuidar la salvación mañana, hoy debemos cuidarla, porque el que ha de venir, vendrá. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el Señor viene pronto y su galardón viene con él. Para los que recibieron la salvación, se esforzaron en la salvación y están esperando el día para que la salvación se complete totalmente en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar. Vivir en el reino de Dios tiene beneficios. Y el primer beneficio es que el Señor extendió su manto de salvación para nuestra vida. Pero cuidado, hermano, no lo descuidemos. No lo olvidemos. Esforcémonos por conocer a Dios cada día, a Dios el Padre y a Dios el Hijo, porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y conozcan a tu Hijo. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar y le vamos a decir primero al Señor: gracias por la salvación que nos has dado. Pero luego yo quiero invitarlo a que le digamos al Señor: Señor, yo quiero cuidar la salvación que me has dado. Quiero esforzarme para que nadie me detenga en el camino. Quiero esforzarme para saltar todos los obstáculos que el enemigo quiera poner en mi contra, para que el día en que tú vengas por nosotros, yo pueda oír tu voz, pueda oír tu llamado a volar contigo. Aleluya. Bendito sea el nombre